Hemos contactado, y le aprecio mucho que esté aquí, al doctor Daniel Sobato. Con Daniel hemos conversado varias veces. Estuvo Daniel, el doctor Sobato, en la transmisión especial que hicimos ese domingo 1 de junio, pues en su calidad de experto y en su calidad de observador electoral en esta elección del 1 de junio. Y ahora tenemos el informe de la misión de la OEA. Daniel, gracias por estar aquí y tomarnos la comunicación esta mañana de lunes. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Muchísimas gracias nuevamente por tu invitación. ¿Qué ves tú en este informe preliminar? ¿Qué destacarías como lo más importante? Carmen, mira, si es posible técnicamente, yo te sugeriría que le pidas a tu equipo que vaya a la página 37 del informe, es la última. Venga, aquí la buscamos. Porque esa página 37 tiene... ¿Cómo cierra? Sí, exacto. Dice, consideraciones finales y agradecimiento. Dejemos de lado los agradecimientos y concentrémonos en las consideraciones finales. Y esas consideraciones finales tienen 2 párrafos. O sea, no tiene desperdicio. Ahí está, 2 párrafos. Yo de esos 2 párrafos extraigo 5 conclusiones que son las que, en mi opinión, generaron esta trasnochada reacción hipernacionalista de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, de la propia presidenta y del propio presidente del Senado. O sea, México le tiró con munición gruesa. Yo hacía años que no veía que un país se enojara tanto con una misión de observación electoral de la OEA como la reacción de México. Quizás lo que ocurrió en su momento en las elecciones del 2019 en Bolivia, que después terminaron siendo anuladas. Vamos a los 5 puntos que están en esos 2 párrafos, en mi opinión. Primer punto, califica el proceso electoral como complejo y polarizante. Eso está en la primera línea y en la segunda línea, ¿ok? Segundo punto, dice que ese proceso amerita una muy buena cantidad de mejoras. Diplomáticamente le está diciendo en esa consideración final todo lo que analiza a lo largo de las previas 36 páginas, donde muestra todas las deficiencias, vacíos legales, falta de legislación secundaria, uso de acordeones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, donde señala: la misión insta a las autoridades electorales y los órganos políticos a considerar las recomendaciones formuladas para fortalecer todas las etapas del proceso, corregir las deficiencias actuales y garantizar la sostenibilidad de las soluciones adoptadas, precedida de una línea, segunda línea, que dice: el análisis de esta primera experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora. Ese es el segundo punto fuerte del informe. Tercer punto fuerte. Acá es donde se abre una disyuntiva muy importante, porque el informe le dice: oiga, a la luz de todo esto que hemos venido analizando, acá hay una suerte de invitación que se le hace a la ciudadanía, a las instituciones mexicanas. Dice: ustedes tienen que evaluar si este modelo que ustedes han elegido para seleccionar a las autoridades judiciales a través del voto popular, recalcan que no tiene precedentes a nivel mundial, y dicen: contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia, o por el contrario, acaba debilitando la transparencia, la imparcialidad, la eficacia y la independencia del Poder Judicial. Cuarto punto. Dice: desde este punto de vista, recomiendan ellos que toda reforma que se quiera hacer dentro de esta línea hay que hacerla de manera gradual, basada, dice, en un debate verdaderamente plural y sobre todo con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo.
Es decir, hay que hacer algo que sea un proceso totalmente diferente y contrario a lo que se hizo en México, que fue a las apuradas, bajo presiones, sin un diagnóstico realmente riguroso y con medidas que, lejos de aportarle solución al problema de la justicia en México, que sí los tiene, los termina agravando. Y el punto final que yo creo que generó realmente la roncha y la bronca dentro de las instancias del gobierno mexicano y de Morena fue que dice: la misión, cito textual, última línea, la misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región, fin de la cita. O sea, 5 elementos demoledores, Carmen, respecto de una elección, respecto de un proceso y de una reforma que a todas luces, a juicio de la misión de la observación electoral de la OEA, dentro de la cual yo lo suscribo al informe de manera plena, porque me parece un informe riguroso, analítico, bien desagregado en todos sus componentes fundamentales, de mucho valor técnico, cuyas recomendaciones y consideraciones finales suscribo plenamente, claramente le está diciendo a México: así, por este camino no hay que ir. Tanto es así que nosotros recomendamos a todos los países del continente que no vayan por este camino, porque es un camino totalmente equivocado. Cierro acá. Cierras acá. Esto es lo que dice la misión de observadores de la OEA, estos 16 expertos que plantean lo que aquí estás analizando, Daniel. Y dime una cosa, ¿qué opinión te merece la respuesta que da el gobierno de Claudia Sheinbaum, que, como digo, pues le causó disgusto y está pues reclamando que no tiene atribuciones para decir lo que está diciendo? Voy a utilizar un calificativo que no es un exabrupto, pero que sí realmente considero que es la mejor manera de describir la reacción de la presidenta, de su Secretaría de Relaciones Exteriores, con su ministro, y de el propio Fernández Noroña, porque también hubo una crítica y una descalificación muy fuerte desde el lado de la presidencia del Senado al informe. Patética la respuesta, Carmen. Patética porque terminó diciendo dos cosas fundamentales. Número uno, que la OEA había rebasado su mandato y que no estaba dentro de las funciones de la OEA dar recomendaciones cómo un país debe decidir su poder judicial. E invoca el artículo 3, inciso E, si mal no recuerdo, de la carta de la OEA, diciendo: señores, ustedes no tienen atribuciones, no tienen facultades, se han excedido, han rebasado. Eso es la reacción de un nacionalismo trasnochado, ¿me explico? Totalmente trasnochado. Porque además los acuerdos que se hacen de misiones de observación electoral, por lo general se hacen con el órgano electoral. Obviamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso México, Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que dar su visto bueno, pero la negociación de lo que uno va a ir a observar, sus facultades, su competencia, etcétera, por lo general se discuten con el órgano electoral, en este caso el INE. Yo no he visto una respuesta del INE, que es verdaderamente la parte interesada, porque aquí podríamos desagregar este tema en dos dimensiones. Uno, las cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Y otra, las cuestiones políticas, donde se pone el escudo, vuelvo a decir, de un nacionalismo trasnochado, de soberanía nacional, nadie puede venir a opinar con esta cosa, con este latiguillo que la presidenta repite y repite, todo con el pueblo, nada sin el pueblo es el que decide. Señora presidenta, fue el 13% a votar, y de ese 13% hay que descontar 2.2, 2.3, o sea, no llegaron al 10%, es decir, de 100 personas solamente 10 han acudido, porque los otros fueron votos nulos y votos en blanco. Entonces, realmente la defensa que ha hecho México es una defensa patética, y en lugar de tomar nota, de aprender,
de reconocer de que el proceso ha estado totalmente equivocado, lo único que les queda es hacer esta defensa irrestricta de la soberanía, Carmen, porque acá lo que hay en el fondo es un proyecto político, y el proyecto político es tomar control de todos los poderes, capturar a todos los poderes, acabar con la división de poderes, y el único poder que le faltaba era el poder judicial. Como lo dijimos la noche en tu programa, que solamente pudo darse por esta aberración que tiene la Constitución mexicana, que le permite al presidente que está saliendo en el último mes gobernar con el nuevo Congreso, y por diversas circunstancias Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, pudo presentar su reforma a último momento, empujándola, comprando votos que no tenía en el Senado, apurando y presionando para sacar un proceso que a todas luces, a la luz de este informe, vuelvo a decir, muy riguroso y técnico de la OEA, es un mamarracho, Carmen. Punto. Esa es la palabra, Daniel, para no dar revueltas. Sí, claro, porque la presidenta acertó cuando dijo esto ha sido todo un éxito. El problema es que no terminó de aclarar. Fue todo un éxito político para el proyecto político de capturar el último poder que no tenían bajo su control, que era el poder judicial. Y por eso el proyecto VIDEM de la Universidad de Gotemburgo, que analiza los temas de calidad de la democracia, califica a México ya no como una democracia, sino es un régimen autoritario electoral. ¿Y por qué autoritario electoral? Sí, porque todavía sigue haciendo elecciones. Pero claramente México ha perdido su categoría de democracia y se ha convertido en un régimen autoritario. Le guste o no le guste a Morena, le guste o no le guste al presidente del Senado, le guste o no le guste al secretario de Relaciones Exteriores y a la propia presidenta. Cualquier analista a nivel mundial, cualquier especialista va a decir que ir a un proceso de elección de todos los jueces, incluidos los de la Corte Suprema, crear un tribunal de disciplina judicial para mantener el control de aquellos jueces que se te quieran apartar, etcétera, etcétera, es una aberración jurídica. Eso te lo dice cualquier constitucionalista hoy en el mundo. Y por el otro lado, el proceso como se hizo tiene tantas carencias, tantas debilidades, como bien señala la OEA, que la OEA en su lenguaje lo más diplomático posible, en estas 14 líneas, 2 párrafos de su capítulo Consideraciones Finales, termina diciendo algo que, a buen entendedor, pocas palabras, Carmen. La misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región. Punto final. Punto final. Bueno, nadie lo está pensando replicar, o sí, porque hemos oído voces críticas del asunto en donde algunas personas dicen que les preocupa el contagio, que algún otro país pueda decir, miren, ¿por qué no hacemos como en México? Hombre, claro, la posibilidad de contagio existe para cualquier otro presidente o mandatario que quiera seguir el camino de ir alejándose de una democracia y avanzando en un régimen autoritario, como está haciendo México precisamente con esta reforma y con esta elección. Es decir, para cualquier presidente o mandatario que quiera capturar el control absoluto del Poder Judicial, politizar el Poder Judicial, tenerlo bajo su dominio, o bien para seguirlo consolidando en caso que ya lo hubiese hecho. Así que yo creo que a alguien como Bukele, por ejemplo, esto le puede sonar como música a sus oídos, ¿me explico? Es decir, es una manera incluso de querer maquillar que vos, en lugar de que a los jueces los escojan unos pocos diputados o senadores o legisladores, todos corrompidos, le vamos a pedir al pueblo para que sea el pueblo el que determine quién quiere que sean sus jueces. Una aberración desde el punto de vista jurídico. Volvemos a lo mismo, Carmen, lo que hablamos en su momento.
La justicia en México tiene graves y serios problemas estructurales que requieren desde hace muchos años una reforma profunda, una reforma en serio basada en un diagnóstico riguroso cuyas medidas realmente contribuyan a darle solución efectiva a los problemas que adolece. Hay limitación en materia de acceso a la justicia, hay niveles de corrupción, hay bajos niveles de independencia en algunos sectores, hay penetración del narco también. O sea, tiene serios problemas, pero esta no es la solución. Esto, por un lado, va a agravar aún más los problemas de la justicia y por el otro lado, lo más grave aún, se acabó la división de poderes en tu país, Carmen. Se acabó la democracia en México. Le han pegado un manotazo descarado e impune para quedarse con la captura del poder judicial y de esa manera construir un régimen político que tiene mayoría en ambas cámaras, que tiene 3/4 partes prácticamente de los estados en control de Morena o de sus aliados, y que tiene ahora el único freno de mano institucional que les ponía límites, que es el control pleno del Poder Judicial. Esto es lo grave. Han matado al Estado de Derecho, han acabado con la República y le han puesto punto final a la democracia. Hay que llamar a las cosas por su nombre, porque si no vamos a... Me quedé corta, Daniel, me quedé corta porque hace un momento que hice alguna presentación sobre el tema del informe de la OEA, utilicé la expresión de la maltrecha democracia mexicana. Conforme a lo que me estás diciendo, me quedo muy corta respecto a lo que realmente está ocurriendo. Absolutamente. Yo te sugeriría respetuosamente, con el respeto profesional que te tengo, de que quites lo de maltrecho y que quites la democracia. Se acabó. Caray. Y sí, Carmen. Sí, es que hay que hablar de eso. ¿De qué está hecha una democracia? Para saber si existe o no. Y entonces aquí ese es el gran tema. Si nos planteamos de qué está hecha una democracia y si esas condiciones básicas están o no presentes hoy en México, ese es el punto. Una democracia, según la Carta Democrática Interamericana del Sistema Interamericano, es decir, el sistema de la OEA, reposa en la legitimidad de origen y en la legitimidad de ejercicio, y algunos le agregan, no la Carta, algunos le agregan también con una legitimidad de resultado. Empecemos por la legitimidad de origen. Quiere decir que todas las autoridades que son electas en procesos electorales que gozan de los niveles básicos de integridad electoral, de transparencia y de equidad en la competencia, con autoridades electorales totalmente independientes del poder político que garantizan precisamente ese proceso electoral con esas condiciones de integridad. Segundo, legitimidad de ejercicio, dice la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque vos hayas sido electo democráticamente, a la hora de ejercer ese poder lo tenés que hacer basado en la división de poderes. Tiene que haber un poder legislativo, tiene que haber un poder ejecutivo y tiene que haber, por sobre todas las cosas, un poder judicial. Eso no existe, esa división de poderes a partir de esta elección, Carmen. Los 9 magistrados que fueron electos, que van a asumir a partir del 1 de septiembre, son todas personas cercanas o personas que son del riñón de Morena. 3 de ellas propuestas por Andrés Manuel López Obrador, la otra era la abogada, la asesora jurídica de Andrés Manuel López Obrador, etc. Y todas figuraban en los acordeones que fueron distribuidos, que el informe de la OEA critica y que termina contaminando la emisión del voto porque lo termina coaccionando de la manera en que la ciudadanía tiene que votar. Entonces, esa legitimidad de ejercicio basada en la división de poderes se acabó en México. Hoy el Poder Judicial ha sido capturado por el gobierno de Morena, por el gobierno que lidera la presidenta Sheinbaum y por el proyecto político de su gran ideólogo, que es Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo peligroso en el terreno que está ingresando México después de esta elección, y no hay que maquillar esta situación, no hay que tener
prurito para decir no le podemos decir que es un régimen autoritario. Sí, ya era un régimen que había perdido su condición de democracia y se lo consideraba un régimen híbrido por la unidad de inteligencia de la prestigiosa revista británica The Economist. Pero después de esto, ese régimen híbrido se convierte en un régimen autoritario si vos lo analizás desde los puntos de vista de los principios. Y lo más grave aún, una democracia, para ser plena, para ser de calidad, tiene que estar asentada sobre un plena vigencia de un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho ha sido bastardeado a través de esta elección. ¿Por qué? Ese Estado de Derecho ha perdido su independencia porque ha sido totalmente capturado por el partido oficial. Llamemos a las cosas por su nombre, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Y esto es un elemento muy importante, Carmen, porque yo creo que este informe, además de ser riguroso, además de ser técnico, yo en el pasado he tenido diferencias con otras misiones de observación de la OEA, pero en este caso creo que ha hecho un trabajo muy, muy importante, pero además de todo, valiente, Carmen. Porque Heraldo Muñoz, como jefe de misión, no viene de la derecha de América Latina. Heraldo Muñoz fue ministro de Ricardo Lagos, presidente socialista. Fue ministro de Relaciones Exteriores los 4 años de la presidenta Bachelet, otra presidenta socialista y de la izquierda latinoamericana. Entonces, no es que mandaron un caballo de Troya como jefe de misión para condenar al régimen progresista de Morena. No. Heraldo Muñoz viene de la izquierda democrática latinoamericana, así que por eso le está doliendo aún más al gobierno de Morena. Pues lo estás diciendo con todas sus letras, Daniel Sobato. Ya habíamos escuchado tu análisis, por supuesto, en todo este proceso que ha vivido México, pero en este instante donde tenemos este documento, que es un documento preliminar. Vamos a ver cómo se da el informe final, pero ya con este preliminar y con este punto final de la página 37 que acabas de recuperar y leer, pues estamos frente a esta realidad inocultable, estamos frente a un regreso, pues algunos dirían, Daniel Sobato, de un partido hegemónico. ¿Cómo lo definirías? Si tú estás diciendo, a ver, no le den vueltas, México, no des vuelta. Se han destruido los ejes de la democracia. El autor principal se llama López Obrador, con la anuencia y complacencia de la actual presidenta de México. ¿Cómo le llamarías a este régimen? Autoritario, Carmen. Y además muy grave. Más grave que en la época del PRI. ¿Por qué digo? Porque el PRI... ¿Más que el PRI? No tenía dueño oficial. Iba cambiando a través del dedazo. Era un partido institucional. Este es un partido hecho con la dimensión. Es como si hubieras hecho un traje a la medida. Esto fue hecho... Morena es un traje a la medida de su verdadero dueño, que no es la presidenta Sheinbaum, de su verdadero líder, que no es la presidenta Sheinbaum, es Andrés Manuel López Obrador, que curiosamente salió después de su retiro voluntario a votar y a dar una declaración el día de las elecciones, diciendo de que obviamente este era un proceso muy democrático y que México tenía la mejor presidenta del mundo, luego avalado por la presidenta Sheinbaum, que dijo que este había sido todo un éxito, vuelvo a decir, un éxito político para Morena, pero un desastre para la democracia mexicana y el Estado de Derecho, y que México, después de esta elección, se había convertido en el país más democrático del mundo. Vaya cinismo, Carmen. O sea, realmente tiene que haber límites cuando autoridades que dicen que son democráticas terminan mintiendo de esta manera descarada. El problema que estamos viendo acá, Carmen, ya lo hemos visto en otros países. Han puesto toda la presión, como te has visto, inmediatamente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde el Senado, con munición gruesa, hacia la misión, pero sobre todo hacia el nuevo secretario general de la OEA, Albert Randín, poniéndole una presión enorme, y México es un país importante dentro del sistema interamericano, acusando a la OEA de todas las barbaridades que tú te puedas imaginar. La misma OEA, el mismo foro al cual México acudió rápidamente cuando Daniel Noboa se metió de manera totalmente ilegal y arbitraria
en la sede de la Embajada de México en Ecuador. ¿Te acuerdas? Y Claro. que convocaron a una reunión de consulta donde pidieron una condena. Entonces, cuando la OEA te sirve, vas a la OEA. Cuando la OEA te critica, decís, oye, ustedes no tenían mandato para esto, se han excedido en sus funciones, la descalifican esa OEA que ya había hecho cosas de manera incorrecta, etcétera, etcétera, y le meten una enorme presión política para callar voces. Y lo están logrando, porque esa es la manera que estamos viendo, lamentablemente, presidentes como el de Bukele, que te vuelvo a citar, y otros en la región, cuando se ven denunciados, donde ellos ven de que su impunidad comienza a estar en riesgo, inmediatamente hacen una ofensiva para callar voces críticas y claramente para seguir manteniendo este ámbito que ellos llaman en pleno siglo XXI, año 2025, la soberanía nacional. Nadie nos puede venir a decir a nosotros los mexicanos cómo debemos hacer las cosas. Pues entonces, señores, no inviten a la OEA a que observe las elecciones. Y este es un llamado poderoso de atención también, Carmen, porque ha habido varias misiones que han estado presentes en el terreno cuyos informes son totalmente superficiales, cuyos informes son realmente maquillados a favor de quien te invita, porque pareciera ser que hay un compromiso, que si alguien te invita, vos tenés que ser cortés con quien te invita. Y no, en el negocio de observación electoral, en la profesión de la misión de observación electoral, en mis 40 años de trabajar en este tema, Carmen, te digo una cosa, uno tiene que ser consecuente con los principios de integridad electoral. Y si al organismo que te invitó le gusta, bien, y si no, pues nada, que no le guste. Pero uno no puede ir maquillando. Así que vuelvo a decir, un informe riguroso, técnico, valiente, que hay que seguir defendiendo, porque México va a usar toda su artillería, como ya lo está usando, para callar las voces. Ni más ni menos, pues eso es lo que tenemos, Daniel Sobato, y te aprecio mucho que, bueno, pues con todas sus letras estés analizando de esta manera una situación, pues trágica al final de cuentas para México, porque México viene de lo que viene, México viene de un sistema de partido único, de partido hegemónico por 70 años y más, un proceso transicional complejo, difícil, que llevó décadas y pocos años para desmontar lo que se construyó en décadas, y una situación como la que hoy tenemos enfrente, donde dices con todas sus letras que la democracia mexicana ya no es tal. Así es. México ha dejado de ser una democracia, ha dejado de ser un régimen, como se habló en su momento, híbrido, y ha ingresado en el terreno del autoritarismo, comprometiendo severamente la división de poderes que ya no existe, comprometiendo severamente el Estado de Derecho, que antes era frágil y que hoy está totalmente ya prácticamente desaparecido. Y por eso la elección del 2027, Carmen, va a ser tremendamente estratégica, porque en esa elección del 2027 se va a jugar los otros 50% de los jueces de circuito y de los magistrados de distrito, pero también se va a jugar si Morena va a seguir o no con mayoría en ambas cámaras. Y además, si mal no recuerdo, va a haber elecciones estaduales en 19 estados. Entonces es una elección estratégica para el sistema político mexicano, porque ahí viene una responsabilidad enorme para la oposición, y aquí claramente hay que pasarle la factura también a la oposición, Carlos. O sea, no se puede únicamente asignarle todos los problemas que tiene México, que son muchos por cierto, a Morena. Morena ha podido llegar al nivel que ha llegado precisamente por el fracaso estrepitoso de una oposición, de unos partidos de oposición que no han estado y siguen no estando a la altura de las circunstancias. Y por lo tanto creo que tiene ahí un compromiso y un desafío enorme la democracia mexicana. Estos partidos de oposición, reinventarse, pero también ver la posibilidad de una sociedad civil, de una ciudadanía que busque nuevas fuerzas políticas que la representen para buscar recuperar la democracia que hoy está perdida y volver a recuperar y fortalecer el Estado de Derecho que hoy está en esta situación de coma. Es muy, muy complejo, muy grave lo que está viviendo México. No hay que subestimarlo, no hay que maquillarlo. Tampoco hay que caer en tremendismo.
Pero este tema es de la máxima importancia, porque a su vez no solamente tiene una dimensión política, Carmen, que es la que hemos estado analizando, una dimensión ciudadana. Acá se abren ventanas muy peligrosas para un ingreso más pleno del narcotráfico y del crimen organizado en la justicia, y a su vez habrá que ver qué consecuencias tiene en un contexto tremendamente peligroso y complejo para México en materia de la llegada de inversiones, porque aquí se compromete seriamente el tema de la seguridad jurídica, Carmen. Seguridad jurídica para inversiones, tanto de inversionistas nacionales como de inversionistas extranjeros. Y esto podría eventualmente abrir la posibilidad de darle un argumento adicional a Trump en materia de la renegociación del TEMEC, de que con esta justicia totalmente manipulada y cooptada por el partido oficial, no están dadas las garantías plenas en materia de seguridad jurídica. Entonces, son muchas las aristas y son muchas las dimensiones. Ojalá prevalezca, yo soy escéptico, pero ojalá prevalezca, a la luz de todos estos argumentos, la posibilidad de reabrir un espacio de diálogo entre gobierno y oposición para ver cómo se reconduce este proceso que nació mal, se desarrolló mal y sigue siendo un proceso que atenta claramente contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Para que eso ocurra, Daniel, tendría que una parte de Morena, o Morena, pero por lo menos una parte de Morena, estar dispuesto a ello. Por eso digo que soy escéptico en este momento. No es que renuncio plenamente a esta posibilidad, pero me parece que sería importante que en lugar de esta defensa trasnochada, nacionalista, que se hizo invocando inmediatamente un artículo de la Carta de la OEA diciendo nadie puede venirnos a decir a nosotros A o B y C, oír todas las voces críticas, porque muchas de las voces que hacemos estas críticas las hacemos con buenas intenciones, Carmen. Porque queremos mucho a México, conocemos a México, hemos visto lo que le ha costado a México recuperar en el año 2000 unas elecciones donde hubo alternancia después de 70 y tantos años. Todo lo que costó construir la institucionalidad electoral, el IFE primero, el INE después, el TRIFE primero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación después, los organismos autónomos, el pluralismo político, la tolerancia. Todo eso se está tirando rápidamente por la ventana y eso es lo que hay que evitar, eso es lo que debería prevalecer. Y para eso no va a venir solo, eso va a requerir de mucha movilización ciudadana, eso va a requerir de partidos de oposición que se reinventen y de nuevos partidos de oposición, eso va a requerir de mucho trabajo desde los medios de comunicación, desde el sector privado, desde la sociedad civil, pero también de algunos sectores de Morena, a los cuales hay que preguntarle, ustedes quieren crear un nuevo partido hegemónico, pero en este caso peor aún que el PRI, porque este va a ser el partido hegemónico con dueño propio, con nombre y apellido. Entonces, la situación es de extrema gravedad. El presidente Zedillo, todas las críticas se le pueden hacer a Zedillo, pero el presidente Zedillo en un estupendo artículo publicado hace unas semanas atrás en la revista Nexos, claramente señaló en el primer párrafo y en el último párrafo lo que te estoy diciendo, Carmen. Antes de la elección, la democracia ha muerto en México. México está hoy en un régimen autoritario basado en un Estado de Derecho pulverizado que ya no existe. Si no se contiene este proceso, yo vaticino un futuro extremadamente complejo para nuestro querido México. Y de ahí la importancia que tiene qué hacer durante estos años de aquí al año 2027, porque vuelvo a insistir, las elecciones del 2027, en mi opinión, son tremendamente estratégicas. Sin duda. Pues, doctor Daniel Sobato, seguiremos hablando. Has dejado los puntos sobre las íes más que claros y desde luego coincido contigo respecto a que este país necesita pues decir las cosas en voz alta. Es un momento especialmente difícil y el ejercicio de la crítica
necesario siempre en una democracia, en un momento como este es indispensable. Coincido plenamente. Yo creo que México necesita desesperadamente abrir espacios de diálogo para recuperar procesos donde la crítica esté presente de manera respetuosa, pero no de manera diplomática. En determinados momentos, si está lloviendo torrencialmente, hay que decir está lloviendo torrencialmente, no decir está chispeando, están cayendo unas gotitas. Llegó el momento en México de hablarse cara a cara, de manera directa, sin tanta diplomacia, con mucho respeto, pero de una manera firme, porque el peligro que acecha a México es serio y grave, no solamente en lo interno, sino ahora le tenés que agregar a su vez, lo estás viendo lo que está pasando en Los Ángeles en este momento, el factor Trump, que le agrega un altísimo nivel de complejidad y de tensión. Sin duda. Daniel, te mandamos un abrazo, gracias siempre por estar aquí. Buenos días. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Carmen.